la intoxicación por alcohol etílico o etanol, que quizás es una de las más frecuentes intoxicaciones que podemos encontrar en nuestras emergencias. De hecho, se considera que esta intoxicación etílica o alcohólica por etanol, no por metanol, es la primera de las toxicomanías en muchos países del mundo. Y nos afecta a todos los personas, edades, grupos sociales, porque es una droga, en el fondo, social, aceptada, y de la cual muchas veces abusamos o abusa la gente, y hay grupos de personas que son del área social u otros que son alcohólicos, que pueden llegar por razones X a la situación de emergencia. Realmente la mortalidad de esta intoxicación es excepcional, no es frecuente, pero la llegada a los estados de emergencia por factores X que complican o que están complicando, pues es lo que nosotros vamos a ver. Y quizás muchas veces encontramos que además del alcohol, puede haber ingesta o mezcla con otras drogas de abuso, quizás cocaína o otras que podamos conocer. Este uso de alcohol también es responsable directo de muchas acciones violentas, como los accidentes de tráfico, que pueden causar también muchas víctimas colaterales, porque la persona maneja en esta situación de intoxicado. Realmente el diagnóstico es bastante fácil, el aroma que puede tener la persona, el antecedente de venir de tal o cual lugar, y muchas veces se puede confirmar o no determinando niveles de alcohol y etanol en sangre. En muchos países, y en la mayoría, tenemos valores que son considerados como permisibles y algunos que no lo son. Realmente el tratamiento, no hay un antídoto para utilizarlo para este tipo de intoxicación, simplemente el tratamiento es de sostén, intentando proteger al paciente de complicaciones secundarias como aspiración, vómito, deshidratación, convulsiones u otros elementos cosas que puedan darse. El etanol es principal componente de las bebidas alcohólicas, muchas de uso, repito, social, se van a obtener por diferentes técnicas de fermentación o destilación, y pueden tener diversas graduaciones, que pueden ir desde el 3 hasta el 47%. Hay licores que son de muy baja graduación, como lo hay de alta graduación, cuyo consumo pues, va a llevar mucho más pronto al estado de etilismo agudo, y en algunos casos llegar hasta la intoxicación severa, recordando siempre que el alcohol es una sustancia que no es estimulante, sino al contrario es una sustancia depresora del sistema nervioso central, y como consecuencia de esto, la persona puede ponerse en algún momento agitado, pero también podría ponerse en estado soporoso y afectar a algunos otros órganos, además del sistema nervioso central, como causar hipoglicemia, causar una hepatitis aguda, trastornos cardíacos en las personas que tienen ya daños cardíacos, radiomielitis y otros. Es la droga que probablemente es más antigua que se conoce. Conocemos nosotros que los vinos y los otros destilados pues se consumían desde la antigüedad en muchas culturas. Este alcohol, recordemos, repito nuevamente, actúa como depresora del sistema nervioso. Los efectos son directamente por acción sobre las membranas celulares y sobre los neurotransmisores, y pueden potenciar si se consume junto con otras drogas pues, generalmente sucede en la sociedad. La persona puede tomar sedantes, convulsivantes, depresivos, y pueden haber interacciones con ellas, y esto puede significar que llegan cuadros complejos a la emergencia, a las cuales hay que tratar. Entonces, el alcohol es la droga más antigua que estamos nosotros recordando, o reconocemos. En muchos países del mundo, el alcoholismo generalmente se considera como la primera toxicomanía. Es el consumo social que es permitido. Muchas drogas no se permiten, tienen penas, pero se permite el consumo de alcohol. Como repito, en nuestro país, por ejemplo, se considera como 0,5 miligramos por litro de sangre, como un nivel permisible. Más arriba de esta cantidad, pues si sucede alguna cosa, se considera que la persona ha estado alcoholizado, y esto es un agravante para las penas que se le puede colocar si es que han tenido o provocado algún tipo de accidente o hecho colateral.
es consumida, repito, en todos los tramos de edad, en todos los jóvenes, y generalmente en la parte juvenil, los jóvenes se asocia o está eh, unida al consumo de otras sustancias. El alcohol es una sustancia que se absorbe rápidamente, por eso que tiene efectos bastante rápidos. En el estómago ya se absorbe casi un 30%, y en en el intestino delgado proximal, duodeno y la primera aparición del ilio, el 70% restante. Por tanto, esto es bastante rápido en obtener sus efectos, y pasando a la porción hepática, pues sigue una cinética que da origen al estado de ebriedad, y en el tiempo en que esto puede actuar. Se considera que la mujer actúa mucho más rápido que en el varón, y en el varón que es alcohólico crónico puede metabolizarse mucho más rápido que una persona que no está acostumbrada a consumir. Entonces, esas son consideraciones desde el punto de vista fisiopatológico que podemos conocer. Las manifestaciones que se consideramos más importantes en la intoxicación aguda etílica generalmente son cambios en la conducta, que están desatados y que causan desinhibición en diferentes impulsos debido a la depresión nerviosa, a la depresión del sistema nervioso del encéfalo, y pues elementos que están subcorticales comienzan a aparecer, y esta desinhibición aparente pues como si fuera un estado de estimulación. Sin embargo, eso se produce porque se inhibe, la corteza cerebral en sus funciones, y entonces aparecen en casos de impulsos de agresividad, puede haber labilidad emocional, deterioro en la capacidad de juicio, puede haber deterioro y alteración de la actividad social, laboral, en el lenguaje, descoordinación, ataxia, marcha inestable, cambios en el ánimo, de irritabilidad, etcétera, hasta que esta persona, si sigue consumiendo, puede entrar en estado de sopor y en estado de coma, que serían los elementos de mayor profundidad de afectación de sus sistemas. Generalmente se asocia a estados de amnesia cuando ocurren el consumo excesivo del alcohol, del etanol. En los casos más graves de esta intoxicación, pues determina, como decíamos hace un momento, determina pérdida de conciencia, estado de sopor, estado de coma, e incluso la muerte por la depresión cardiorrespiratoria. La dosis tóxica en los adultos es aproximadamente 5 gramos por el consumo, de hasta 5 gramos o más por kilogramo de peso, y en niños hasta 3 gramos para arriba. Aunque no siempre los niveles de sangre en las personas que no son alcohólicas normalmente se correlacionan con síntomas, en los bebedores crónicos se requieren niveles mucho más altos para alcanzar niveles de intoxicaciones que causen todos los efectos que nosotros estamos conociendo. La depresión vascular y la hipotensión que puede producir el consumo de alcohol se deben a factores también por los vasodepresión a nivel central, y debido también a la depresión respiratoria. También está asociado con hipotermia y está favorecida por la vasodilatación cutánea, la evaporación de temperatura, y esto hace que se cambie también la regulación del termostato central y lleva entonces también a la hipotermia. Ven entonces que el consumo de alcohol altera los niveles de conciencia, altera los niveles de conducta, altera las funciones vitales en lo que significa el mantenimiento de la hemodinamia, produce hipotermia, y además de esto puede estar asociado al consumo de otras sustancias que debemos siempre tener en cuenta cuando manejamos o tratamos o recibimos a un paciente que aparentemente ha sufrido intoxicación alcohólica. El diagnóstico de la intoxicación es bastante sencillo. Se va a tratar en la anamnesis, que nos van a decir: esta persona ha salido de una fiesta, viene de una reunión, ha estado consumiendo alcohol. A veces el aroma, el olor que tiene la persona en su ropa, en la boca, y puede venir produciendo polisemias también. Pueden venir producto de un acto de violencia, traumatismos encefálicos o cualquier otro cuerpo politraumatizados, encefalopatías metabólicas por el mismo alcohol o por infecciones o enfermedades previas que ha tenido, ¿sí? Sin embargo, si la persona no tiene grandes elementos,
el retorno y la regresión de los síntomas se produce dentro de las 3 a 6 horas siguientes de haber producido el consumo de estas sustancias. Lo que nos llama ahora es saber cómo hacemos el manejo general de esta situación. ¿Sí? Realmente no hay, repito, un antídoto contra el alcohol, y no tenemos ninguna forma de manejarlo de manera absoluta. Cuando hay un estado de ebriedad que no tiene ninguna complicación hemodinámica, por ejemplo, respiratoria, pues no se aconseja tratamientos agresivos o invasivos muy intensos. Quizás con dejarlo descansar por un periodo e intentando proteger al paciente la vía aérea, que no se aspire, que no vomite, etcétera, podría ser suficiente. Sin embargo, ante la presencia de un estado de coma profundo, un estado de sopor profundo, la persona que puede estar convulsionando, la persona puede estar vomitando, se puede hacer protección de la vía aérea mediante intubación y ventilación mecánica y relajación, y así como el uso de anticonvulsivantes. Se va a utilizar hidratación utilizando glucosa, previniendo la hipoglicemia, pero no es porque sea parte de un tratamiento permanente o adecuado para esta persona. Sin embargo, lo único que sí nos puede tener algún efecto positivo es el uso de la tiamina. La administración de 1 gramo de tiamina puede ser suficiente o importante para que la persona pueda manejar sus estados de alcoholemia y disminuirlos de manera ostensible. Debemos tener al paciente siempre muy vigilado, monitoreado, sobre todo, repito, en aquellos que están en un sopor o una alteración profunda del estado de conciencia, tomando sus constantes vitales con cierta frecuencia, vigilando la vía aérea, vigilando la situación hemodinámica y habiendo para esto previamente también despistado o habiendo hecho descarte de alguna otra patología como el traumatismo craneoencefálico u otro más. O si hay familia, personas, amigas que pueden darnos algún dato, indagar por la existencia de otros posibles tóxicos que hayan consumido y que deberían ser también tratados. Por ello, debemos tener en cuenta o debemos tener a la mano el uso de la naloxona o el flumacenilo si es que tuviéramos dudas. No es que se utilice esto de manera permanente o de manera constante o de manera como un protocolo, sino si en casos de duda de consumo de sustancias podríamos tenerlo a la mano. El paciente intoxicado frecuentemente puede tener depresión de volumen porque aumenta la diuresis y la persona puede estar vomitando y no tiene un consumo adecuado de líquidos por vía oral. Entonces, vigilando la glicemia, vigilando las funciones vitales, viendo si hay o no acidosis metabólica, podemos ir corrigiendo cada una de estas situaciones que se pueden presentando. Si hay hipoglicemia en un niño, pues, o cualquier adulto, pues va a administrarle este elemento. Como dije hace un momento, el uso de la tiamina, 100 miligramos para evitar el síndrome de Wernicke, y con esto mejoramos las condiciones neurológicas de nuestro paciente. Normalmente nosotros cuando vemos un paciente intoxicado por alcohol, tratamos de ponerles sueros, hidratarlo, y sí, puede ser como un elemento para mantenerlo vigilado, pero básicamente debemos permitir que el metabolismo sea lo mejor posible para permitir una mejor recuperación. Como dijimos también, esa persona puede hacer hipotermia, por tanto hay que tenerlo bastante abrigado, con mantas y en áreas o en zonas en donde no esté el ambiente frío o con una temperatura muy baja. Y hay que ver si hay síntomas asociados. La agitación psicomotriz, se puede utilizar alguna benzodiazepina, con sumo cuidado para no aumentar o algún antipsicótico, pero que no aumente o que no agrave la situación hemodinámica de la persona. Puede utilizarse igualmente si hay temor o no hay razones para administrarle sedantes o anticonvulsivantes, se puede hacer la contención física hasta que pueda recuperarse, nivelando o disminuyendo sus niveles de alcohol. También son frecuentes si que utilizamos sedantes la depresión respiratoria por el exceso de sedación.
Por ello es que el monitoreo de la función cardiorrespiratoria tiene que ser muy importante. En los casos de estados agudos muy graves, se puede utilizar benzodiazepina, como repito, con bastante control. Si nosotros podemos tener un laboratorio que pueda medir los niveles de alcohol en sangre, si esta tiene más de 500 miligramos por decilitro, se puede considerar una hemodiálisis para incrementar la tasa de eliminación del etanol, principalmente en niños que pueden haber consumido por error o por cualquier circunstancia etanol. Y repito, hay que mejorar y tratar todos los trastornos metabólicos asociados y la posibilidad inclusive de tener pacientes que han utilizado otras drogas. Si el paciente luego de un periodo de observación interesante, 3 horas, 4 horas, pues continúa o persiste con un estado mental alterado, se indica una tomografía para descartar o no la presencia de focalización neurológica. Más aún si esta persona, por ejemplo, convulsiona, si en un periodo de observación no recupera su estado de conciencia. La vigilancia por enfermería, con familiares, amigos, durante algún tiempo adecuado, de algunas horas, 3 a 6, como decimos, es muy importante. El paciente puede mejorar muy rápidamente y cuando ya pueda valerse por sí mismo, puede dar razón, está orientado, se puede dar la alta médica, pero siempre acompañado de familiares o amigos y que va al domicilio. En caso de menores, si que hubiera el caso, pues debemos avisar a los padres, que estén con los padres, o en su defecto, a la vigilancia por alguna persona mayor de edad. Los niños que puedan haber tomado por error, accidente, lo que fuera, tiene que haber un tratamiento de soporte muy importante, porque puede haber en ellos presencia de insuficiencia cardíaca, falla renal o hepática, y quizás podría también haber ingestión de otros tóxicos que pueden potenciar los efectos del alcohol consumido. También esto puede estar asociado a una exposición prolongada, estuvo en áreas de frío, de calor, y además esta persona, este niño, podría tener hemorragia digestiva por lesión gástrica, aspiración, una neumonía por aspiración o encefalopatías. Pueden presentar alteración del potasio, pueden presentar efectos en el gasto cardíaco, presentar efectos en el calcio, y todo esto tiene que ser previsto, tiene que ser conocido, tiene que ser observado y resuelto de manera bastante rápida antes que se puedan haber complicaciones. ¿Qué es lo que nosotros no debemos hacer cuando recibimos un paciente que tiene intoxicación alcohólica demostrada? Primero, el lavado gástrico no resuelve porque el alcohol, como hemos dicho, se absorbe demasiado rápido, tanto a nivel de la mucosa gástrica como en la primera porción del duodeno y del intestino delgado. Por tanto, este lavado no se realiza, no debe realizarse porque no tiene ningún efecto. Tampoco debe administrarse carbón activado porque no bloquea, no hace ningún efecto sobre el alcohol, sobre la etanol. Tampoco debe utilizarse catárticos porque la absorción ya fue y eso aumentaría el grado de deshidratación y por lo tanto eso no es una de las respuestas que se pueda dar. Sin embargo, solo si hay sospecha de consumo asociado o concomitante con otras drogas, podríamos utilizar el carbón. Si no hay esta sospecha, no hay ninguna razón para realizarlo. Muchas veces utilizamos la vitamina B6 intravenosa, la piridoxina, también hacemos beber café, toma café que te pase, o algunos otros remedios caseros que realmente no tienen agua con sal, agua con aceite, una serie de sustancias que popularmente podemos entregarle, pero esto no tiene ningún efecto. Tampoco se puede utilizar la hidratación y una diuresis forzada, porque el alcohol no se va a eliminar a nivel del riñón, sino el metabolismo pasa por un estado hepático. El flumacenilo y la naloxona podrían utilizarse solamente si es que hay sospecha alta y probada del consumo de sustancias opioides conjuntamente con lo que es el alcohol. Entonces, nuestro paciente debe ser una persona que tenga una observación por un periodo razonable de 3 a 6 horas, la hidratación si es que lo necesitara, el utilizo de glucosa si es que vemos que hay hipoglicemia y la administración de tiamina. El resto viene solamente a ser protocolos que puedan
significar la observación por la aparición de elementos que compliquen, como convulsiones, como depresión respiratoria, que van a requerir la intervención del médico emergenciólogo o del médico de cargo de emergencia, intubando al paciente, sometiéndolo a ventilación mecánica y tratando los síntomas que pueden ir apareciendo como respuesta colateral al consumo obligado o al consumo exagerado del etanol. Creo que este es un resumen bastante apretado. Razón de tiempo creo que también nos hacen ver que esto tiene que ser un resumen muy apretado y este es el tema que quería yo hacer llegar respecto de lo que significa la intoxicación alcohólica, ya sea el paciente adulto o en el paciente pediátrico. Creo que sobre este tema, si hubiera alguna pregunta, podríamos resolverla durante la conversación. Bien, agradecemos al doctor Luis Honorio Arroyo por su ponencia. Doctor, una consulta. En caso de pacientes consumidores crónicos de medicamentos, ¿algún medicamento que agrave el estado de intoxicación alcohólica o que dificulte más el tratamiento en un paciente con intoxicación alcohólica? Principalmente los antidepresivos, sobre todo aquellos, muchos de estos son arritmógenos cardíacos y podrían estos causar arritmias severas por el consumo exagerado de alcohol. Entonces, en la historia clínica podemos conocer si la persona consume o no antidepresivos. Igualmente con los sedantes, porque nos incrementa el asunto, el tema relacionado con la sedación y con la depresión respiratoria. Igualmente, personas que consumen algunos tipos de antifúngicos, antimicóticos, de manera crónica, podrían hacer trastornos hepáticos, por lo que la historia debe tratar de conocerse si existe consumo o no de este tipo de productos, si es que la persona tiene o no este tipo de consumo de sustancias por tratamientos médicos establecidos ya con un tiempo, ¿no? Anterior, como antecedente. Doctor, gracias por la respuesta. Esperamos contar con su colaboración en un próximo evento, doctor. Y nuevamente le repito el agradecimiento en nombre del Consejo Regional 11 por A usted participar las de este gracias por evento. su invitación. Muy bien. Fue la exposición del doctor Urquizo en lo que es autorización y el manejo de paciente con intoxicación alcohólica. Bien, vamos a pasar a la clausura del curso. Tenemos el honor de contar con el doctor José Raúl Urquizo Arrestegui, él es decano nacional del Colegio Médico del Perú. Doctor Urquizo, muy buenas noches, ¿verdad? Buenas Bienvenido. noches y gracias por la invitación y la oportunidad de poder participar en este Congreso Internacional organizado por el Consejo Regional de Huaraz número 11 y realmente felicitar a todo el esfuerzo que ustedes hacen, llegar la educación a todos los colegas de su región, ¿no? Y sobre todo los ponentes, tanto nacionales como extranjeros que han participado, y creo que ese esfuerzo debe ser reconocido por la orden médica y nosotros orgullosos de haber participado y colaborado, que sea un éxito, ¿no? Y estoy seguro que los conocimientos que han aprendido en estos días van a ser bastante positivos y seguiremos nosotros alentando que haya otros eventos más, ¿no? Ojalá que pronto ya podamos hacer también en forma presencial y ahí estaremos nosotros contribuyendo con un granito de esfuerzo porque la educación no puede esperar y seguir trabajando juntos para que los jóvenes y todos los médicos al interior del país tengan la oportunidad de conocer los nuevos conocimientos y poder aplicarlos en sus centros de labores. Muchas gracias y damos por clausurado este congreso y agradecemos la participación de todos ustedes, sobre todo un sábado a estas horas, estar prendido. Yo creo que eso ayuda enormemente. Felicitaciones y éxitos al doctor Fernando del Valle por esta iniciativa de haber realizado este curso. Muchas gracias y buenas noches. Bien, doctor, en nombre del Consejo Regional 11, Consejo Regional de Huaraz, le damos las gracias por
participar en nuestra clausura y en un próximo evento, pues, esperamos reunirnos en esa acá, de repente en otra ciudad. Buenas noches con todos y igualmente que tengan un buen fin de semana y Dios mediante encontrarnos en una próxima oportunidad. Muy bien. Cuídense y nos estamos viendo pronto. Ojalá que ya en la tierra del Callejón de Guaylas, tan hermoso. Yo hice mi servicio civil en Caraz. Caras, Sí, sí. caras Caraz dulzuras. Dulzura, Caraz Dulzura. Muy bien. Listo, listo. Muy bien. Un Buenas gusto, noches hasta y luego, cuídense. doctor. Ya nos estamos viendo. Adiós, adiós.